Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. A ver, senador, lo primero, ¿le gustó el video del trap? Yo no soy muy experto en trap, pero yo creo que es bueno diferenciarse. Efectivamente, Evelyn Matei no es cast y no es Jara. Y no es cast porque efectivamente tiene más experiencia en gestión, creó cerca de 1 millón de empleos como ministra del Trabajo del gobierno del presidente Piñera, estuvo en el acuerdo del postnatal, estuvo en los temas de seguridad con gran capacidad de gestión como alcaldesa de Providencia, y no es Jara, porque tiene una base de apoyo, una coalición mucho más amplia que va desde la centro derecha hasta la centro izquierda. Me parece bien. Hay 6 millones de electores nuevos, muchos de los cuales son jóvenes, a los cuales tú puedes llegar con un mensaje distinto, con un contenido distinto, probablemente eso respecto más del lúdico, fondo, ¿no? Eso respecto del fondo, pero vamos a analizar un poquito la forma. Ahora, a todo esto que sea más amplio lo de Evelyn Matei que lo de Jara, ambas candidatas dicen, Jara dirá, yo tengo de la centro izquierda hasta la izquierda, Matei dirá, tengo desde la, no sé, desde la centro derecha hasta la derecha. Hasta la ex concertación, más de 100 figuras de la concertación, ya me iré, de la nueva mayoría. Ya mire, no se adelante, ya le voy a preguntar de eso, pero la pregunta es respecto de la descalificación hacia Kast, la crítica a Kast, la crítica también al gobierno, la crítica a Jara, en cuanto al tono, porque una cosa es diferenciarse, entiendo su punto respecto a eso, pero ¿le gustó todo el tono del video? A ver, el tono tiene que ver con, insisto, llegar a un electorado más joven, a un electorado distinto, a gente que hoy día lo está pasando mal con la inseguridad, con la falta de empleo, las mujeres con un 10%. O sea, ¿no le pareció una degradación del debate, como dijo la ministra Vallejo? No me pareció, porque además la verdad es que el gobierno, como dijo Ricardo Lagos Weber, tiene que dedicarse a gobernar. Y yo creo que el gobierno tiene que dejar de ser comentarista de la elección presidencial. De hecho, le hacen un flaco favor a su propia candidata. Lo que pasa es que en este caso hay críticas al gobierno, entonces está respondiendo a la crítica al gobierno. Bueno, pero estamos en democracia. El gobierno tiene que estar dispuesto a que lo critiquen por la falta de seguridad, por la falta de empleo, por la falta de crecimiento. No nos contentamos con un crecimiento del 3% por la situación que tenemos en listas de espera. ¿Y Entonces, cómo responde las críticas de José Antonio Kast, que dice que se equivoca profundamente Evelyn Matei, que por qué lo atacan a ellos? Aparte, lo encontró pésimo la canción, la encontró fomísima. Yo no sé si usted se puso a bailar con el trap, pero... No me puse, no entiendo mucho de trap, pero sí entiendo de campaña. He ganado 5 elecciones. ¿Y qué le responde a José Antonio Kast respecto de que él dice que es un error nuevamente de Evelyn Matei? Le contesto a José Antonio Kast. ¿Qué le contesta? Que Matei no es José Antonio Kast, porque Matei tiene capacidad de gestión, porque tiene una base de apoyo amplia que llega hasta la centroizquierda. Porque ¿no tiene capacidad de gestión José Antonio Kast? No tiene capacidad de gestión. Yo fui compañero de él en la Cámara de Diputados, colega durante mucho tiempo. No recuerdo haber debatido muchas iniciativas en materia de seguridad respecto a José Antonio Kast. Yo el otro día las estuve revisando. ¿No fue un buen diputado José Antonio Kast? No fue un diputado que brillara por sus proyectos. No conocemos. ¿Usted conoce una ley en especial que haya promovido José Antonio Kast? Porque a mí la gente me puede identificar por la ley de delitos económicos, por la reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas, por varios proyectos que hemos presentado en materia de seguridad. Yo no recuerdo un proyecto especialmente relevante para el país que haya promovido José Antonio Kast como diputado. Él fue 8 años diputado. Estuve con él, estuvo no tiene 12 capacidad años. De gestión. Yo compartí con él 8 años en la Cámara. No sé si oí bien, porque estoy un poquito resfriada, entonces le quiero reiterar la pregunta. Y yo estoy con alergia. Estamos pésimos, hacemos uno, ya. Pero no hizo... O sea, desde su perspectiva, José Antonio Kast no fue un buen diputado. No lideró ninguna reforma importante. ¿Ya? Nunca ha formado parte de un acuerdo relevante para el país. ¿Ya? Y no hay ninguna ley importante en Chile que podamos identificar con la autoría de José Antonio Kast. Entonces eso quiere decir que no fue un buen diputado. No fue un buen diputado. Ya, ok. Ahora, ¿es un ataque o no es un ataque? ¿Qué le responde frente a eso? ¿Y qué es un error o no es un error? No es un ataque, porque cuando hay 8 candidatos, obviamente la ciudadanía tiene que formarse una opinión de las diferencias entre ellos. Evelyn Matei, ¿cuál es la cualidad que a mi juicio tiene, bajo el eslogan Chile grande y unido, un solo equipo? El poder demostrar
además de la capacidad de gestión, una coalición amplia que va desde la centro derecha hasta la ex concertación. Pero parece que no le alcanza. Bueno, lo vamos a ver el 16 de diciembre. ¿Usted dice que va a dar una sorpresa? Se han equivocado. Las encuestas dan un empate entre Mario Desbordes y Iracy Hasselberg, y Mario Desbordes ganó por 20 puntos. Se equivocaron en Brasil, se equivocaron en Argentina, se equivocaron en Bolivia. Vamos avanzando. Cóbreme la palabra el 16 de diciembre. Usted sabe que siempre ustedes me invitan a estos programas después de las elecciones. Evelyn Matei va a pasar a segunda vuelta. No sé eso qué le voy a cobrar, pero en fin. Bueno, la noche del 16 de noviembre, usted me va a reconocer si yo tenía razón o no, y viceversa. Ok. Ahora, pregunta. Otro de los puntos es que se ha dicho que podría pasar también, puede pasar Evelyn Matei, puede pasar José Antonio Kast o puede pasar Johannes Kaiser. Y hoy día entrevistado desde la redacción en La Tercera, Cristian Lavés, su jefe de campaña u hombre más cercano, o uno de los más cercanos, dijo que en un potencial gobierno de Johannes Kaiser, el límite de quienes iba a convocar era Chile Vamos y específicamente la UDI y RN, que con demócratas y amarillos, no. Le agradezco muchísimo al diputado Lavés que no nos considere en un eventual gobierno, primero porque Johannes Kaiser no va a pasar a segunda vuelta. Y segundo, porque jamás apoyaríamos a un candidato que es partidario de indultar a Miguel Krasnov o que es partidario de indultar a criminales de lesa humanidad. ¿Usted en ninguna circunstancia podría votar por Johannes Kaiser? Yo jamás voy a votar por los extremos, ni por la extrema derecha ni por la extrema izquierda. Entiendo entonces que usted, para ponerle nombre, jamás podría votar por Johannes Kaiser, jamás podría votar por Janet Jara. Y tampoco por José Antonio Kast. Ya, por ninguno de esos tres candidatos. En ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia. Porque creo que los extremos le hacen mal a Chile. Está bien, para que sea yo, incluso a riesgo de ser obvia. Segunda vuelta, eventual, que no es la que usted quiere, obvio, pero eventual. Porque usted no es de los políticos que dicen yo no me voy a poner en el caso. Usted sí, afortunadamente, hace el ejercicio. Johannes Kaiser frente a Janet Jara. Yo no podría votar por ninguno de los dos extremos. O sea, anularía o votaría blanco. Así es. Perfecto. ¿Y cuál cree de los dos que sería peor para Chile desde su perspectiva? Yo creo que los dos serían malos para Chile. ¿Igual de malos? A ver, cuando Janet Jara dice que Cuba es una democracia diferente, la propia Carolina Toá lo dijo en una entrevista en un canal amigo en julio, que ella considera que le molesta que el Partido Comunista apoye a dictaduras. Estoy citando textualmente. No soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país y por eso me estoy presentando en esta primaria, porque creo que es mejor una alternativa centroizquierda. No tenemos alternativa de centroizquierda. Tenemos que elegir entre los candidatos que hay. Y a mi juicio, quien representa mejor las ideas de la concertación para que Chile vuelva a crecer y ser un país seguro es Evelyn Matei. ¿Para usted no hay diferencia entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser o sí la hay? No hay diferencia. ¿Para nada? No, los dos pertenecen a una extrema derecha que creo que le haría muy mal al país. Ya, y sin ningún matiz entre ambos. No le encuentro ningún matiz de diferencia a Kast con Johannes Kaiser. Creo que representan lo mismo, la extrema derecha, y creo que los extremos no le hacen bien a Chile. Entonces, ¿usted no le cree cuando Kast dice que no va a entrar en temas divisivos para el país, como los temas valóricos y otros? Lo que pasa es que todos los que hemos sido parlamentarios, Mónica, respondemos por nuestras votaciones. Yo voté a favor del matrimonio igualitario, Kast votó en contra. Yo voté a favor de la ley de identidad de género y él votó en contra. Legítimamente votó en contra de la ley antidiscriminación, votó en contra hasta de la ley Cholito. ¿Sí? Fue el único diputado que votó en contra de la ley Cholito. Entonces, la verdad es que yo creo que José Antonio Kast efectivamente ha escondido de alguna manera esa agenda valórica que él trató de diferenciarse como diputado. Él plantea que va a ser un gobierno de emergencia. Pero perdón, nosotros tenemos que tener un gobierno
que genere política de largo plazo para que Chile vuelva a ser un país seguro y vuelva a crecer y generar los temas empleo. valóricos, entonces ¿usted cree que esos temas valóricos sí los va a abordar en un eventual gobierno? Pero por supuesto. ¿No le cree? Él no puede renunciar a su esencia, a lo no que le es o sea, él, ¿usted no le cree? a lo que él ha votado. No, no le creo. Okay. Yo creo que es el mismo diputado conservador que no entiende que Chile hoy día es un país muy consciente tanto de los derechos sociales como de las libertades. No estuvieron en el acuerdo de pensiones. Ya, una pregunta, ¿qué pasaría? La extrema derecha la no concertación estuvo en el acuerdo de pensiones, a diferencia de Chile Vamos, con quienes hoy día compartimos el Pacto Chile Grande y Unido. Quiero ir a la concertación, a ese mundo, pero antes, solo una cosa. ¿Qué pasaría si un militante de demócrata quisiera participar de un eventual gobierno de Kast o de Kaiser? Es que no tiene nada que ser un militante demócrata. ¿Tendría que renunciar? En un partido de centro, por supuesto, porque somos un partido de centro y estamos equidistantes de ambos extremos. Vámonos al otro tema. Usted acaba de decir que Evelyn Matei representa mejor, a su juicio, evidentemente, los valores o las ideas de la exconcertación. Pero aquí quiero que me justifique por qué no Janet Jara, que es parte de los partidos que fueron la nueva mayoría, la heredera en el fondo de la exconcertación y que fue parte además de 2 gobiernos de Michelle Bachelet. ¿Por qué usted dice que representan mejor esas ideas Evelyn Matei? Igual es asombroso que usted diga eso. No, no le asombre, porque ¿Por qué? cuando más de 100 ex personeros de la concertación y de la nueva mayoría firman una carta de apoyo a Evelyn Matei, gente como René Cortázar, como José Pablo Arellano, como Carlos Maldonado, que ha hecho vocería en los temas de seguridad, secretario demócrata, es porque entienden que Chile tiene que volver a crecer, Chile tiene que volver a generar empleo. No nos podemos contentar con un crecimiento del 3,5%. Solo para financiar la reforma de pensiones tenemos que volver a crecer a tasas superiores al 4,5%. Yo entiendo eso, pero usted me está diciendo, porque no quiero malentenderlo, usted me está diciendo que el corazón de la concertación está con Evelyn Matei. Yo creo que al igual que en el rechazo, donde la inmensa mayoría del electorado de la exconcertación votó por el rechazo a una propuesta refundacional, yo creo que hay un electorado de la concertación silencioso que se va a manifestar gracias al voto obligatorio que le va a dar el pase a segunda vuelta a Evelyn Matei. Pero eso es contradictorio con que la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal, el Partido Radical y el Partido Comunista están con Janet Jara y no con Evelyn Matei. La principal figura de la democracia cristiana se llama Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de la República. Y él dijo claramente, este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir, cuando su partido, la Democracia Cristiana, proclamó a la candidata del Partido Comunista. Es más, dijo, en ninguna parte del mundo la Democracia Cristiana apoya a una candidata del Partido Comunista. Yo no voy a ser más papista que el Papa. Creo que el presidente Frei lo resume de una manera inequívoca. ¿Usted dice que entonces la directiva de la ADC no representa las bases de su partido? Así es, y no la representaron tampoco el 2022 cuando optaron por el apruebo a una propuesta refundacional que fue rechazada por la mayoría del electorado demócrata cristiano. O sea, la mayor cantidad de figuras relevantes, no sé qué opinará usted de las bases del Partido Socialista, están con Janet Jara. El PPD también. Probablemente, pero el Partido Socialista renegó de lo que fue la concertación. Piensa usted que apoyaron en la elección del año 2018 a Alejandro Guillé en desmedro del presidente Lagos. Ahora, acuérdese usted cuando Álvaro Elizalde, siendo presidente del Partido Socialista, le quita el apoyo al presidente Lagos y termina apoyando a Alejandro Guillé. O sea, ¿qué muestra más palmaria de renegar lo que fueron los mejores años de los gobiernos de la concertación? Bueno, pero el hijo del expresidente Lagos, el senador Lagos Weber, está en el comando de Janet Jara y dice que él cree que su padre está con Janet Jara. Yo tengo, mire, no voy a contradecir. No, dígame, yo tengo qué. No voy a contradecir en un tema familiar a mi gran amigo político. Ricardo Lagos Weber. Es un tema político. Si él dice que el presidente Lagos está con Janet Jara, yo no tengo cómo contradecir al hijo. Pero usted tiene sus dudas. Pero tengo muy claro
que el año 2022 el presidente Ricardo Lagos Escobar no apoyó la propuesta refundacional que fue rechazada por la mayoría de los chilenos. No dijo ni uno ni otro, ni apruebo ni rechazo. Dijo que ese proyecto no era suficiente. Ya, ¿y usted de eso deduce que no está con Janet Jara? No deduzco nada. No tengo cómo contradecir el hijo del presidente Lagos. ¿Y no es tan importante esa figura como Eduardo Frei? Muy importante, pero yo cito al presidente Frei. Por eso, pero no son figuras equivalentes. Son figuras muy relevantes. Ya, y entonces, ¿por qué usted cree que el corazón de la concertación está con Porque Evelyn cuando Matei? más de 100 personeros, y los otros también se juntaron con Jara, entonces están como en la pelea de los dirigentes. De los gobiernos de la concertación. Ya. Cruzan el río y dicen vamos a apoyar a Evelyn Matei porque Evelyn Matei garantiza gobernabilidad, estabilidad social, que retomemos la ruta del crecimiento, de la seguridad, en que podamos volver a caminar tranquilos por la calle. Yo creo que eso tiene mucho valor. Un par de cosas antes que se acabe el tiempo de la entrevista. Quiero preguntarle cómo ve el dato que nos entregaba Ivo Goit en Cambio de Guardia, nuestra sección en que vemos lo que está pasando en el gobierno. Según nos contaba Ivo Goit, podría haber un cambio de gabinete durante este mes para que apoyaran figuras del gobierno a Janet Jara. Bueno, podría ocurrir. Ahora, yo espero que el gobierno se dedique a gobernar hasta el último día, que se preocupe de solucionar las listas de espera, que podamos aprobar una ley de presupuesto que le entregue más recursos a vivienda, al combate al crimen organizado. No me preocupa en absoluto. Lo que sí me preocupa es el país y creo que el gobierno tiene que gobernar hasta el último día. Oiga, y un par de cosas que son relevantes que me gustaría saber del futuro de demócratas. ¿Usted cree que va a sobrevivir esta elección parlamentaria habiendo perdido la postulación de Calixto Demócrata? Yo creo que vamos a obtener una cifra superior al mínimo de diputados y senadores que nos permitiría seguir existiendo como partido. Esos son 4 parlamentarios, tenemos 39 candidatos. ¿Usted cree que van a sobrevivir? Muy competitivos. No solamente vamos a sobrevivir, sino que vamos a sacar, yo creo, más de 7, 8 parlamentarios. Segunda pregunta. ¿Tiene pinta de coalición esta reunión con Chile Vamos o es solo un pacto electoral? ¿Usted la proyecta como una posible coalición política? Ojalá, al igual que en Alemania, que es un ejemplo que hemos mirado mucho y hemos trabajado en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer, viajamos a Alemania junto con los presidentes de los partidos de Chile Vamos, particularmente de Renovación Nacional, y junto con Amarillo, podamos formar una coalición política que vaya desde la centro-derecha hasta la centro-izquierda, que le dé gobernabilidad a Chile. ¿Pero la centro-izquierda incluye el PPD, el PS o no? Lo que pasa es que en Demócratas y en Amarillos hay mucha gente que viene de los gobiernos de la concertación. Por ejemplo, Jardín Ittel, que fue intendente socialista en los gobiernos de la concertación, que está apoyando a Evelyn Matei. ¿Y qué pasaría si Chile Vamos se sumara apoyando a José Antonio Kast o Renovación Nacional y la UDI al menos apoyaron a José Antonio Kast o a Johannes Kaiser en una segunda vuelta? ¿Esto dificulta o impide una futura coalición política con Chile Vamos? Por supuesto, porque en un eventual gobierno de extrema derecha nosotros seríamos oposición a esos gobiernos y no formaríamos parte de gobiernos que pretenden, por ejemplo, indultar a criminales de lesa humanidad. Quiero cerrar justamente con aquello. ¿Qué piensa usted cuando escucha en otro ámbito de la noticia el caso Muñeca Bielorrusa? Con una ministra, hay toda una investigación respecto de si hubo o no tráfico de influencias, pago de eventuales coimas, de parte de este consorcio bielorruso-chileno, más chileno que bielorruso en todo caso, que logra fallos positivos en la Corte Suprema en cada una de las ocasiones en que estuvo Ángela Vivanco. Esa es la... tiene que haber, no hay todavía un fallo jurídico. Entonces, claro, ella es inocente hasta que se compruebe lo contrario y todos los involucrados. Sí. Hago la aclaración. Pero la tesis de la Fiscalía y lo que ha dicho en la formalización es pagos por favorecer a esta empresa en desmedro de Codelco y que se triangulaban con estos abogados y con conservadores esos pagos. ¿Qué gravedad usted le asigna a esto y al
frente a la credibilidad también del Poder Judicial. Por supuesto, un caso muy preocupante que hay que seguir con mucha atención, que eventualmente compromete la autonomía del Poder Judicial. La buena fe se presume, la mala fe hay que acreditarla y ese es el trabajo de la Fiscalía. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas en CNN gracias, Prime. Mónica, Muy encantado. bien.